Aquel amanecer en San Miguel de Allende tenía un color diferente. No era el típico cielo dorado y tranquilo que cubría las mansiones y jardines, sino un gris profundo, casi plateado, como si anunciara que algo estaba por revelarse. La mansión Montenegro, silenciosa y elegante como siempre, despertaba lentamente mientras sus enormes ventanales de cristal dejaban entrar la primera luz. Lucía Ramírez, una mujer de manos agrietadas y mirada cansada pero llena de dignidad, caminaba nerviosa por el sendero de piedra que conducía a la entrada principal, sosteniendo firmemente la pequeña mano de su hija, Emilia. A sus 36 años había trabajado en muchas casas, limpiado cientos de pisos, lavado montañas de ropa, pero nunca había puesto un pie en una mansión como esa, majestuosa, silenciosa, pero también inquietante. «No sueltes mi mano, ¿sí, mi amor?», susurró Lucía, apretando suavemente los dedos de la niña. Emilia, de apenas 5 años, no respondió. Solo observó la casa con ojos enormes, oscuros y pensativos. Había algo en esa mansión que la estremecía, pero también había algo que la atraía. Como si, por alguna razón que ni ella comprendía, ya la conociera. Era una niña silenciosa, no solía hablar. No era tímida, no era distraída. Era observadora. Parecía analizar a todos, profundamente, como si buscara algo en sus rostros. Muchas personas se sentían incómodas con su mirada. Una mirada que parecía demasiado antigua para un cuerpo tan pequeño. Al llegar a la puerta, Rosa, la jefa de personal, una mujer estricta y rígida como una escoba de madera, las recibió con frialdad. «Aquí nunca entran niños», dijo, con tono cortante mirando a Emilia como si fuera una amenaza. «Señora Rosa, no tengo con quién dejarla hoy». «Ella es tranquila, no molesta», respondió Lucía, casi suplicando. Rosa la analizó, cruzó los brazos, y suspiró. «El señor Montenegro sale esta mañana. No habrá problema, pero mantén a esa niña lejos de los salones principales». Lucía agradeció, bajó la cabeza y entró. Emilia, en cambio, no apartó los ojos de la mujer. Y antes de cruzar el marco de la puerta, giró su cabeza una vez más, hacia el piso superior de la mansión. Como si alguien invisible la estuviera observando desde arriba. La rutina de limpieza comenzó temprano. El olor a cera de madera, a jabón de almendra y a flores recién cortadas llenaba los pasillos. Emilia permanecía sentadita en un rincón, dibujando con un pequeño lápiz en una libreta vieja que llevaba siempre consigo. No dibujaba muñecas, ni mariposas, dibujaba rostros. Rostros que nadie conocía. Rostros que no existían. Pero esa mañana, dibujó un rostro nuevo. Era el de un hombre adulto, con ojos tristes y una corbata oscura. Lo dibujó con precisión, como si lo tuviera frente a ella. «¿Quién es?», le preguntó una de las cocineras, observando su dibujo. Emilia solo murmuró, sin levantar la mirada. «Él vive aquí». La cocinera sintió un escalofrío. No sabía por qué. Eran las 8:15 de la mañana cuando la puerta principal se abrió con discreción. Nadie lo esperaba tan temprano. Los empleados se recogieron rápidamente, bajando la cabeza. Los pasos firmes y elegantes de Esteban Montenegro retumbaron en el piso de mármol. El dueño. El millonario. Frío, reservado, impecable. Traje negro, corbata azul oscuro. No saludaba, no sonreía, no miraba a nadie. Pero esa mañana, él no sabía que alguien sí lo miraba. Desde el rincón del pasillo, junto a una columna de ónix negro. Emilia lo vio. Sus ojos se agrandaron. Su pequeña mano soltó la libreta. Su respiración se aceleró. Sintió algo extraño, como si su corazón reconociera algo antes que su mente. No sabía su nombre. Nunca lo había visto antes. Pero algo dentro de ella, lo recordaba. Lo recordó. Lo reconoció. La niña se levantó, caminó lentamente hacia él. Los empleados la vieron y se quedaron congelados. «Emilia», susurró Lucía desde el salón contiguo, pero su hija no escuchó. El millonario, distraído acomodándose la corbata, finalmente la vio. Frunció el ceño. Pero antes de decir una palabra, antes de hacer un gesto, la niña se paró frente a él. Lo miró directamente a los ojos. Un silencio, pesado. Inexplicable. Y entonces, con una lentitud inquietante, alargó su mano y tiró suavemente de su corbata. Todos se quedaron paralizados. Lucía cubrió su boca, horrorizada. Pero Emilia no sonreía. No jugaba. No estaba curiosa. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Y dijo, con una voz suave, casi quebrada: «¿Por qué tardaste tanto,
¿Papá? Nadie respiró. Los empleados se miraron sin entender nada. El millonario retrocedió. Sus ojos, normalmente fríos, se llenaron de una sombra de terror y desconcierto. La corbata cayó lentamente de su cuello. Y por primera vez en muchos años, Esteban Montenegro tembló. ¿Te está gustando la historia? ¿Quién crees que es en realidad Emilia? Déjame tu like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo esta historia. El eco de aquella palabra, papá, quedó flotando en el aire como un fantasma que nadie se atrevía a mirar directamente. El pasillo de mármol blanco, siempre silencioso y digno, ahora parecía vibrar con una tensión que hacía que las paredes susurraran, como si aquella majestuosa mansión escondiera secretos que por fin querían escapar. Esteban Montenegro permanecía inmóvil, mirando a la niña con una expresión que nadie había visto jamás en él, desconcierto y miedo. No era un hombre que temiera fácilmente. Se había enfrentado a negocios millonarios, juicios, decisiones arriesgadas, pero nunca antes, a una niña de 5 años que decía conocerlo. Y mucho menos, una niña que lo miraba como si lo recordara desde otra vida. ¿Qué has dicho? Logró pronunciar, con la voz áspera, contenida. Emilia no respondió. Solo lo observaba. Sus ojos no tenían la inocencia típica de una niña. Había algo más allí. Algo profundo. Como una mezcla de tristeza y certeza. Certeza inquebrantable. Lucía irrumpió, acorralada por el miedo y la vergüenza. Lo siento, señor Montenegro. Ella no entiende. No quise traerla hoy. Ella no, pero sus palabras se deshacían, torpes, inútiles. Esteban retiró lentamente la corbata del pequeño puño de la niña. No la apartó con brusquedad, como muchos esperaban, sino con cuidado. Demasiado cuidado. ¿Cómo se llama? Preguntó, sin quitarle los ojos de encima. Emilia. Emilia Ramírez, respondió Lucía, con voz quebrada. Rosa, la jefa de personal, se acercó apresurada, nerviosa. Señor, la niña es nueva aquí, seguramente está confundida, nunca lo había visto, no tiene idea de quién es usted. Si quiere, puedo. Silencio. Ordenó él, sin elevar la voz, pero con firmeza. Miró a la niña. Estaba pálida, pero no asustada. Había dejado de llorar, aunque sus ojos seguían extrañamente húmedos. No bajaba la mirada. No parecía confundida. Parecía, dolida. Traicionada. ¿Por qué tardaste tanto, papá? Aquella frase quedó grabada, como una cicatriz invisible, en el corazón del millonario. Minutos después, en uno de los salones secundarios, Esteban se encontraba de pie junto a la ventana. No había continuado su camino. No salió como estaba planeado. Lucía y Emilia estaban sentadas, esperando, confundidas. Rosa había salido. Los demás empleados cuchicheaban desde los pasillos, atentos pero invisibles. Lucía quería hablar. Disculparse. Explicar. Pero él no la dejaba. Solo esperaba. Observaba. Observaba a la niña. Emilia, en cambio, dibujaba. La misma corbata azul, los mismos ojos tristes del hombre que estaba frente a ella. Esteban, con un nudo inexplicable en la garganta, preguntó de nuevo. Niña, ¿me has visto antes? Ella levantó la mirada. Su respuesta fue tan suave como un suspiro. Sí. Lucía tragó saliva. Aquello era demasiado. Era absurdo. Emilia, ya basta, mi amor, estás confundida. Pero la niña seguía mirando al hombre. Lo soñaba. Durante muchas noches. En mi cabeza. Pero no era un sueño. Era un recuerdo. Lucía apretó los ojos. La cabeza le daba vueltas. Esteban sintió algo extraño. Como si esa frase fuera una puerta hacia un lugar al que había tenido miedo de volver. ¿Recuerdo? Repitió él, con un hilo de voz. Emilia asintió lentamente. Sus dedos apretaron el lápiz, como si también le doliera recordar. Tú estabas, triste. Muy triste. Había mucha agua. Y una música suave. Y una mujer lloraba. Yo estaba ahí. Lucía quedó petrificada. Esteban retrocedió un paso. Aquella niña no tenía forma de saber eso. La mansión guardaba un viejo piano de cola, cubierto por una funda de terciopelo. Nadie lo tocaba desde hacía años. Era el único objeto al que Esteban Montenegro no permitía que nadie se acercara. Emilia lo miró desde la distancia. Era como si algo la llamara desde ese piano. Se levantó despacio. Caminó hacia él. Apoyó su pequeña mano sobre la funda. Esteban sintió que el corazón le golpeaba el pecho.
No lo toques, dijo rápido. Demasiado rápido. Demasiado desesperado. Emilia no lo tocó. Solo apoyó su mano. Y dijo. Ella siempre se sentaba aquí y tocaba una canción triste. Tú la mirabas. Nunca hablabas. Pero la escuchabas. Las rodillas de Esteban casi cedieron. Lucía abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. ¿Cómo sabes eso, niña? Susurró él con los ojos clavados en ella. Emilia bajó la mirada. Yo estaba allí. La escena duró segundos, pero pareció eterna. Porque el millonario sabía exactamente de qué hablaba. Él había vivido eso. Sí. Había agua. Había lágrimas. Había música. Había una mujer llorando. Y había un piano. Ese mismo piano. Pero eso había ocurrido hace 6 años. Antes de que esta niña siquiera existiera. Era imposible. Era absurdo. Era real. Él no soportó más. Salió del salón. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Miró hacia atrás. La niña lo miraba. Con una dulzura, que dolía. Y él le dijo, casi sin querer. Esa mujer era mi esposa. La niña parpadeó. Y por primera vez desde que la conocieron, sonrió. Suavemente. Dolorosamente. Y dijo. Sé cómo te llamaba ella. Lucía apretó fuerte su mano. Esteban dejó de respirar por un segundo. Ella te decía. Mi Esteban. Y entonces, el millonario cerró los ojos. Porque era verdad. Era imposible que ella supiera eso. Y sin embargo, lo sabía. Aquella noche, la mansión estaba más silenciosa que nunca. Lucía no pudo dormir. Emilia dormía abrazada a su cuaderno. Pero antes de cerrar sus ojos, había dicho algo que dejó a su madre pensando sin descanso. Mamá, esa casa duele. Pero también recuerda. Lucía le acarició el cabello, y no entendió. No del todo. Esteban, en la habitación principal, miraba el techo. No tomó pastillas para dormir, como lo hacía siempre. No bebió vino. No trabajó. Solo pensó. Y al amanecer, tomó una decisión. Debía descubrir quién era esa niña. O recordar algo que quizás, él mismo había olvidado. 2 días después, ocurrió algo aún más inquietante. Esteban regresaba de una junta y, al entrar a la mansión, escuchó algo que no debería haber escuchado nunca. Piano. Alguien tocaba el piano. Esa pieza. Esa melodía. Esa canción que nadie conocía. Que nadie debía conocer. Él corrió al salón. El corazón le latía como si fuera a romper el pecho. Y allí estaba ella. Emilia. Sentada frente al piano. Con los pies que no alcanzaban el suelo. Con las manos delicadas, moviéndose sobre las teclas. Tocando exactamente aquella canción. La canción de su esposa. La canción que solo él conocía. La canción que nadie en esta casa había escuchado desde su muerte. Pero Emilia la tocaba. La tocaba con una tristeza, que no pertenecía a una niña. La tocaba como si la hubiera tocado cientos de veces. La tocaba como si la recordara. Esteban no se movió. No respiró. La niña terminó de tocar. Bajó lentamente sus manos. Y sin mirar atrás, dijo. Ella no quería irse. Tú la dejaste ir. El millonario sintió un golpe directo al alma. Ella no quería irse. Tú la dejaste ir. Él sabía perfectamente de qué hablaba. Porque era cierto. Y esa niña, lo sabía. Esa noche, Emilia no durmió. Tampoco él. Pero por primera vez en 6 años. Esteban Montenegro sintió algo que había olvidado por completo. Dolor. Y esperanza. Todo al mismo tiempo. Y una pregunta que retumbaba como un tambor dentro de él. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que Emilia tiene una conexión misteriosa con el pasado del millonario? Déjame tu like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo esta historia. La madrugada llegó silenciosa, llena de un aire denso que parecía ocultar susurros invisibles. La mansión Montenegro, casi siempre fría y perfecta, parecía haber cambiado desde aquella mañana en que Emilia tiró de la corbata del millonario pronunciando aquella palabra prohibida. Como si la casa entera hubiera despertado junto con ella. Como si sus paredes, sus pasillos, sus puertas, todos los lugares donde alguna vez se escondió un recuerdo, hubieran empezado lentamente a hablar. Lucía sentía que algo extraño comenzaba a rodear a su hija. No era miedo, exactamente, pero sí una sensación difícil de explicar, como si Emilia estuviera entre 2 mundos, este y otro que nadie más podía ver. No era una niña común.
Nunca lo había sido. Y aunque jamás había tenido un comportamiento como ese, siempre la había sentido distante. Observadora, silenciosa, profunda, demasiado profunda para alguien de 5 años. Pero lo que le preocupaba ahora no era su silencio. Era lo que estaba recordando. Lo que no debería recordar. Esa mañana, mientras los empleados servían el desayuno, la mansión estaba inquieta. No había música de fondo, ni sonidos de vajilla, ni conversaciones bajas como usualmente. Todos susurraban. Todos vigilaban a la niña. Algunos le temían. Otros sentían compasión. Pero ninguno entendía. Esteban Montenegro apareció tarde. Su rostro no mostraba signos de cansancio, pero su mirada tenía otra cosa. Algo que nadie le conocía, un leve temblor. No de miedo, sino de algo parecido a incertidumbre. Él, que nunca dudaba, ahora dudaba. Buenos días, señor, saludó Rosa. Él no la escuchó. Solo buscó con los ojos. Y allí estaba. Sentada en una silla alta, con los pies colgando, abrazando su cuaderno. La niña. Emilia. Ella lo miró. No sonrió. No habló. Solo lo miró como si, en silencio, le preguntara, ¿ya lo recuerdas? Y él, sin entender por qué, no pudo sostenerle la mirada. Porque por primera vez en muchos años, se sintió vulnerable. Después del desayuno, Esteban pidió algo que sorprendió a todos. Quiero que la niña y su madre se queden hoy. Necesito hablar con ellas. Lucía casi dejó caer la bandeja que sostenía. Señor, ¿perdón? He dicho que se queden. Lo dijo sin mirar a nadie más. Sin dar explicación. La mansión entera se quedó en silencio. Todos sabían que el señor Montenegro no pedía. Ordenaba. Excepto que esta vez, parecía estar pidiendo, casi con necesidad. Horas más tarde, en la biblioteca principal, un lugar donde los empleados casi no entraban jamás, Esteban aguardaba junto a su escritorio antiguo de roble oscuro. Aquel lugar era prácticamente sagrado para él. No por los libros, sino por lo que ese espacio representaba. Su refugio. Su prisión. El lugar donde había enterrado sus recuerdos. Lucía y Emilia entraron. La niña no tenía miedo. Tocaba los lomos de los libros con la punta de los dedos. No sabía leer aún, pero pasaba sobre ellos con delicadeza, como si pudiera escucharlos. Ella no debería estar aquí, susurró Lucía nerviosa. Déjala, dijo Esteban, sin apartarle la vista. La niña caminaba despacio, pausada, hasta detenerse frente a una chimenea apagada. Miró el gran retrato sobre ella, una mujer joven, elegante, con una mirada suave y nostálgica. Hermosa. Demasiado hermosa. Lucía también la vio. ¿Quién es ella? Preguntó. Pero la respuesta no vino de Esteban. Vino de Emilia. Ella lloraba aquí, muchas noches. Dijo, sin dejar de mirar el retrato, lloraba porque él ya no la miraba como antes. Lucía volteó a mirarla lentamente. Esteban también. Sintió que algo ardía en su pecho. Como una vieja herida, que la niña acababa de tocar sin permiso. ¿Cómo sabes eso? Preguntó él, intentando mantener la calma. La niña caminó lentamente hasta el centro del salón. No miró al retrato. Lo miró a él. Y dijo, porque yo la veía. Lucía sintió como si el tiempo se detuviera. ¿La veías? ¿Cuándo? Preguntó, tensa, confundida. Pero Emilia no respondió. Cruzó el salón y se acercó al escritorio. Detuvo sus pasos frente a un cajón cerrado con llave. Levantó su pequeña mano. Y sin tocarlo, susurró. Aquí hay una carta. Ella la escribió, pero tú nunca la abriste. El millonario sintió que se quedaba sin aire. ¿Ese cajón? Sí. Allí había una carta. Nunca la abrió. Nunca se atrevió. Incapaz de comprender cómo la niña podía saberlo, lentamente abrió el cajón. Sus manos temblaron. Allí estaba. Un sobre. Sellado. Con las iniciales AM escritas cuidadosamente. Aurelia Montenegro. Su esposa. Su pasado. Su dolor. Esteban no quiso abrirla. Y sin embargo, la niña se acercó. Tomó su mano. Y dijo, con una dulzura que no era de este mundo. Ella quería que la leyeras. No te odiaba, solo quería que la escucharas. Esteban cerró los ojos. Y supo que esa niña, lo sabía todo. Incluso lo que nadie más había sabido nunca. Que él, no fue cruel. Fue cobarde. Muy cobarde. La carta temblaba entre sus dedos. No la abrió. No todavía. Solo preguntó,
con una voz que ya no era dura, ni firme, ni autoritaria. Solo humana. ¿Quién eres tú, Emilia? Silencio. Lucía se adelantó. Colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. Miró al millonario con valentía. Ella es solo una niña. Mi hija. No sé cómo sabe todo eso. Pero se lo juro, ella nunca ha estado aquí. No conoce a nadie. No puede conocer su historia. Pero Esteban no miró a Lucía. Miraba a Emilia. Y en sus ojos, encontraba una respuesta que le dolía. Que le sanaba. Que no quería entender. Pero necesitaba entender. La niña finalmente respondió. No soy ella. Esteban contuvo el aliento. Pero la recuerdo. Lucía apretó los labios. ¿Recuerdas, a quién? La niña se volvió lentamente hacia el retrato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo, con una voz frágil y vieja al mismo tiempo. A ella. Y entonces, Lucía y Esteban sintieron algo imposible. Aquella niña lloraba exactamente igual. Exactamente igual que Aurelia Montenegro cuando sufría. La misma expresión. El mismo temblor. La misma tristeza. Esa noche, Esteban no fue el mismo. Ya no era un hombre que podía huir de sus recuerdos. Esa niña se los estaba devolviendo. Uno a uno. Y esa carta lo estaba esperando. Esperando desde hacía años. La llevó a su despacho. Encendió una lámpara. Se sentó. Y antes de abrirla, miró la puerta. Una voz suave, la de Emilia, resonó en su mente. Ella no se fue. Tú la dejaste ir. Abrió el sobre. Y su mundo cambió. La carta no contenía reproches. Ni reclamos. Ni culpas. Solo algo que él no había estado dispuesto a recibir. Perdón. Y una súplica final. Cuida mi música. Cuida mi casa. Y cuida algo más, cuida a la vida cuando vuelva a tocar tu puerta. Esteban dejó caer la carta. Porque ahora lo entendía. La vida estaba llamando de nuevo. Y esta vez, era una niña de ojos tristes. Que recordaba cosas que no vivió. Pero que sentía cosas. Como si las hubiera vivido. A partir de esa noche, los empleados lo notaron. La mansión ya no estaba muerta. Las luces se encendían más temprano. El pianista volvió a tocar. El jardín volvía a tener flores frescas. Y el millonario ya no bajaba la mirada cuando pasaba junto a la niña. Le hablaba. Le preguntaba cosas. Pero ella no siempre respondía. Solo lo miraba. Como si supiera que él estaba recordando. A su ritmo. Con sus dolores. Con su verdad. Y había algo más. Una mañana, ella le preguntó. ¿Cuánto tiempo hace que murió tu esposa? Él respondió, sin temor. 6 años. La niña bajó la mirada. Y dijo. Yo, tengo 5. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque entre todas las cosas imposibles, esa fue la más real. La más dolorosa. La más esperanzadora. Su esposa había muerto 6 años atrás. Y aquella niña tenía 5. Las nubes grises cubrían el cielo como un enorme velo de ceniza. No llovía, pero el aire olía a tierra húmeda, como si el mundo entero supiera que algo estaba a punto de cambiar. La mansión Montenegro, tan majestuosa como silenciosa, no parecía una casa, sino un recuerdo habitado. Un antiguo corazón que había vuelto a latir. Esa mañana, Emilia no bajó a desayunar. Ni miró por la ventana. Ni abrió su cuaderno. Simplemente despertó, se sentó en su cama, y susurró. Hoy, duele más. Lucía se estremeció. Había aprendido algo en los últimos días. Cuando su hija hablaba así, algo estaba a punto de ocurrir. Algo importante. Algo que no era de este mundo. En otra ala de la mansión, Esteban Montenegro sostenía la carta de Aurelia entre los dedos. La había leído tantas veces que ya no recordaba cuántas. No porque buscara entenderla, sino porque el alma necesitaba volver a escucharla. Cuida mi música. Cuida mi casa. Y cuida a la vida cuando vuelva a tocar tu puerta. Antes pensaba que esa frase era solo una metáfora. Ahora, no estaba tan seguro. No podía dejar de mirar el retrato de su esposa. Aurelia no sonreía en aquel cuadro. Tampoco lloraba. Solo tenía esa mirada suya, dulce y melancólica, que parecía abrazar y doler al mismo tiempo. Esa mirada, que ahora encontraba en los ojos de la niña. A veces, murmuró, siento que ella respira. Lo dijo bajito, como quien teme que las paredes lo escuchen. Pero las paredes ya sabían. Tal vez desde mucho antes.
Lucía estaba terminando de limpiar la galería cuando Rosa, la jefa de personal, se le acercó con evidente incomodidad. La gente del personal habla, Lucía. Lucía bajó la mirada. Lo sé. Yo tampoco entiendo nada. Emilia no es como las otras niñas. Siempre fue silenciosa, pero ahora parece que sabe cosas que no deberían saber. No hablan de eso. Lucía la miró, confundida. ¿De qué entonces? Rosa dudó. Miró a ambos lados. Luego dijo, bajito. Hablan de que el señor Montenegro confía en ella. Lucía abrió los ojos, incrédula. ¿Confiar? ¿En una niña? Rosa asintió. La escucha. La observa. Y lo más extraño es que, ha cambiado. No grita tanto. No evade tanto. No se encierra tanto. Y ayer, lo vi hablando con ella junto al piano. Preguntándole cosas, como un padre. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y qué decían? Rosa se estremeció. Él le preguntó si había perdón para los que llegan tarde. Lucía apretó la cubeta entre sus dedos. No dijo nada. Porque tal vez esa pregunta no era para Emilia, sino para alguien que ya no estaba. O tal vez, sí estaba. Aquel día, Emilia pidió volver al salón del piano. Pero ya no fue como antes. Esta vez, caminó hacia el retrato. Y lo tocó. Lucía casi la regañó, por miedo a que Esteban la descubriera, pero algo la detuvo. Algo en la atmósfera. Algo en el silencio. La niña apoyó su mano sobre la pintura. Y dijo algo que heló la sangre de su madre. Aquí todavía habita. No está. No estuvo. No fue. Habita. Presente. Lucía quiso hablar. Quiso preguntar. Pero no pudo. Porque algo más ocurrió. El retrato vibró. Apenas un segundo. Pero sí. Vibró. No como un temblor. Sino como una respiración. Lucía retrocedió con un pequeño grito. Emilia no. Ella miraba el cuadro con tristeza. Como quien ve a alguien que quiere salir, pero no puede. Ella no está atrapada, susurró. Solo espera. ¿Espera qué? Preguntó una voz suave detrás de ellas. Era Esteban. No estaba molesto. Ni sorprendido. Solo. Curioso. Pero cuando miró a Emilia, la curiosidad se volvió miedo. Porque esa niña no apartaba la mano del retrato. Sentía. Sabía. Conocía. Y dijo, sin mirarlo. Espera a que la escuches. Esteban dio un paso al frente. ¿Escuchar? ¿Qué? Y entonces, la niña volteó. Y sus ojos, demasiado hondos, demasiado antiguos para pertenecer a alguien tan pequeño, se clavaron en los suyos. Lo que nunca quisiste oír. Ese día, el millonario Montenegro dejó de sentirse seguro en su casa. Porque por primera vez, tuvo la sensación de no estar solo. No realmente. Ni siquiera cuando ella ya no estaba. Horas después, Lucía y Emilia fueron invitadas, no obligadas, invitadas, al salón principal. Esteban hizo traer té, pan dulce, frutas. Nada casual. Aurelia adoraba el pan dulce. La niña miró la bandeja y susurró. Huele a recuerdos. Esteban tragó saliva. Se sentaron alrededor de la mesa. No era una reunión formal. Tampoco familiar. Era algo distinto. Algo que los unía, aunque ninguno entendiera por qué. Emilia, dijo el millonario con suavidad, ¿tú, has soñado con esta casa? Ella asintió. ¿Antes de venir? Preguntó Lucía, cada vez más inquieta. La niña dudó. Entonces respondió. Tal vez no lo soñé. Tal vez, lo recordé. Silencio. Nadie respiró. Sus pequeñas manos se apoyaron sobre la mesa. Observó al millonario. No con miedo. No con confianza. Con algo mucho más extraño, conocía su alma. Aquí, hay puertas que nunca se abren. Pero no con llaves, sino con recuerdos. Esteban sintió algo moverse dentro de él. Algo viejo. Algo que había escondido. ¿Quieres que las abra? Preguntó él, casi en un susurro. Ella negó con la cabeza. No puedes abrirlas tú. Solo puedes dejar que se abran. La frase quedó suspendida en el aire como un eco, como una profecía. Y entonces, ocurrió algo imposible. El viejo reloj del salón, que llevaba 6 años detenido desde la muerte de Aurelia, comenzó a moverse. Tic, tac. Tic, tac. Esteban se levantó sobresaltado. Lucía se llevó una mano al pecho. Emilia, solo sonrió. Con una sonrisa que no era suya.
O tal vez sí. Pero no del todo. Esa noche, la mansión dejó de ser silenciosa. El reloj seguía marcando la hora. Y había música. Piano. Muy suave. Muy melancólico. Como una caricia de tiempo. Pero lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue que nadie estaba tocando. Ni Emilia. Ni el pianista contratado. Ni nadie. Y aún así, el piano tocaba solo. Y cada nota sonaba como un recuerdo. Esteban bajó la escalera de mármol despacio. Lleno de ese miedo que no destroza, sino que revela. Al llegar al salón, vio el piano. La tapa abierta. Las teclas moviéndose solas. La melodía. La misma melodía que Aurelia tocaba cuando estaba triste. Y frente al piano, Emilia. Sentada. Despierta. Como si lo estuviera esperando. No estaba tocando. Pero miraba las teclas. Como quien observa algo vivo. Esteban se acercó. La niña no parpadeó. No lo miró. Solo preguntó, muy bajito. ¿Quieres saber por qué duele recordar? El millonario no pudo hablar. Ella sí. Porque recordar, también es volver a vivir. Y entonces, las luces temblaron. No como fallos eléctricos, sino como susurros. El aire se llenó de frío. Pero no un frío de muerte, sino un frío de memoria. Y a través de ese silencio, a través de ese piano, a través de esa niña, la casa, parecía decirle al millonario. Ella nunca se fue. Tú la encerraste en tus recuerdos. Y ahora, ella quiere salir. Esa noche, el millonario Montenegro lloró por primera vez en años. Y Emilia no lloró. Solo lo observó. Como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Como si esa fuera la llave. De alguna puerta que todavía no había sido abierta. Una puerta que no se abre con manos. Ni con llaves. Solo. Con lágrimas. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que el espíritu de Aurelia aún vive en la mansión, o en Emilia? Déjame tu like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo esta historia. Las luces cálidas se filtraban a través de los enormes ventanales de la mansión, dibujando sombras largas y silenciosas en el suelo de mármol. Era de tarde, pero el ambiente parecía detenido entre el miedo y la expectativa. Emilia jugaba sentada en el suelo, con pequeños trozos de papel doblados en forma de pájaros. Los alineaba con cuidado, uno junto al otro, como si los preparara para un viaje que nunca podrían realizar. Su mirada estaba seria, inquieta, como si supiera algo que los demás aún no podían imaginar. Lucía, desde la cocina, observaba a su hija con una mezcla de ternura y angustia. La niña ya no parecía desconfiada como antes, ahora, más bien, parecía consciente. Como si hubiera despertado algo en ella. Algo antiguo. Algo que tenía nombre, historia y apellido. En el estudio del segundo piso, Esteban Montenegro miraba fijamente un sobre amarillento, desgastado por los años. Lo había encontrado esa mañana dentro de un viejo libro de su biblioteca, un libro que nadie había tocado desde hace tiempo. El título era El silencio de los olvidados, y dentro de él había algo que, de repente, lo obligaba a recordar. Una fotografía. Una niña. De unos 5 años. Con ojos grandes, inocentes, y una expresión idéntica a la de Emilia. Esteban sintió un golpe interior. Le temblaron las manos, casi sin entender por qué. Se sentó, respiró hondo y miró la imagen otra vez. Era ella. No podía ser, pero lo era. ¿Por qué esa niña en la foto, guardada en un libro de hace 20 años, se parecía tanto a Emilia? ¿Por qué el mismo gesto de tristeza? ¿Por qué esa misma forma de mirar, como si viera más allá de las personas? Levantó el teléfono. Necesito que vengas a mi casa, dijo con voz tensa. ¿Ahora? Respondió el abogado, sorprendido. Ahora. Y trae todo lo que encuentres sobre mi hermano, sobre mi pasado. Todo. Lucía seguía limpiando, pero su mirada no estaba en la cocina. Estaba perdida. Hundiéndose en el recuerdo de un día que nunca pudo olvidar. Un recuerdo que guardaba como un castigo silencioso. Una tarde de lluvia. Un hospital. Un pequeño niño frágil, en una cama blanca, agarrando su mano con la última fuerza que tenía. Y unas palabras que nunca desaparecerían. Cuando yo no esté, prométeme que cuidarás de ella. Lucía lloraba en silencio al recordarlo, secando sus lágrimas con el delantal, asegurándose de que nadie la viera. Porque ese recuerdo era suyo. Solo suyo. Emilia levantó la cabeza, como si hubiera sentido algo. Se quedó inmóvil,
mirando el pasillo. Luego se levantó lentamente, sin decir nada, y comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, casi deslizantes. Lucía la vio avanzar, y su corazón casi se detuvo. «Emilia, ¿dónde vas?» Pero la niña no respondió. Atravesó el pasillo, bajó las escaleras, hasta llegar a la sala principal, donde Esteban estaba esperándola. El millonario estaba de pie, con la fotografía todavía en la mano. Cuando vio a Emilia acercarse, se sintió extraño, vulnerable, como si algo que siempre había negado estuviera a punto de revelarse solo con mirarla. «Emilia», dijo, muy despacio. La niña se quedó quieta, con ojos fijos en él. Y entonces, sin miedo, caminó hasta su escritorio, y señaló la foto. Esteban sintió un latido seco en el pecho. La tomó. Y la giró, mostrando la imagen a la niña. «¿Quién es?», preguntó, con voz quebrada. Emilia no habló. Pero levantó el dedo, y apuntó directamente al rostro del pequeño niño que estaba sentado al lado de la niña en la foto. Y ahí, Esteban sintió que el mundo se partía. Porque ese niño, era él. Hace 20 años. Sentado en el jardín de la vieja casa familiar, al lado de alguien que ahora no recordaba, o que quizás había olvidado por obligación. Un recuerdo, enterrado por miedo. «¿Quién eres tú?», preguntó, sintiéndose vulnerable por primera vez en años. Emilia bajó los ojos. Luego, como lo había hecho el primer día, volvió a acercarse, y esta vez no tiró de su corbata. Lo abrazó suavemente. Como si lo conociera desde siempre. Fue un abrazo tan silencioso, tan puro, que nadie en la mansión pudo ignorarlo. Porque era el tipo de abrazo que no se finge. El tipo de abrazo que esconde verdad. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Había escuchado a Esteban hablar con su abogado durante horas. Habían mencionado cosas como herencia, niños desaparecidos, registro de 1999, accidente en la hacienda y, lo peor, familia Montenegro. Lucía temblaba mientras se sentaba en la oscuridad de su habitación de servicio. Se tapó la boca, queriendo evitar un grito. Porque sabía que ese pasado estaba regresando. Que las preguntas, al final, estaban llegando. Y que ella también tenía respuestas. Pero no sabía si era el momento de revelarlas. Porque si lo hacía, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, Esteban bajó temprano. Parecía diferente. No tan rígido. No tan frío. Algo en su mirada había cambiado. Algo estaba, afectado. Encontró a Emilia sentada, mirando por la ventana. «Hoy comienza todo», dijo, en un tono extraño. La niña giró lentamente. Lo miró. Y asintió, como si supiera perfectamente lo que él quería decir. Esteban se acercó. «Voy a saber quién eres». «¿Y por qué estás aquí?», susurró. Emilia lo miró, y esta vez, habló. Por primera vez. Su voz era suave. Pequeña. Frágil. «Usted, no me está viendo por primera vez». Esteban se quedó helado. La niña bajó la mirada, tomó uno de sus pájaros de papel, y lo puso sobre la mesa frente a él. «Esto, ya se lo di una vez», susurró. «Cuando usted era niño». El corazón de Esteban casi se detuvo. Porque recordaba. Recordaba un día. Recordaba una niña. Recordaba un pájaro de papel. Recordaba, una promesa. Una promesa que había olvidado, hasta que Emilia tiró de su corbata. Y entonces, el millonario supo algo con certeza. Esa niña no era casualidad. No era coincidencia. No era simplemente la hija de la empleada. Era una parte de su historia. Una parte que había sido escondida. Una parte que exigía salir a la luz. Una parte, de su sangre. O de su alma. Quizás de ambas. La mansión nunca había estado tan silenciosa como esa noche. Porque todos presentían lo mismo. El pasado estaba regresando. Y esta vez, no pensaba retirarse. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Emilia tiene una conexión real con Esteban? Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video, deja tu like y suscríbete. El viento soplaba con fuerza sobre los jardines de la mansión Montenegro. Las bugambilias moradas se mecían lentamente, como si sus pétalos susurraran secretos olvidados. El aire estaba pesado, y aunque el cielo aún tenía luz, había una sensación de noche anticipada. Como si algo estuviera a punto de ocurrir. Emilia estaba sentada en un rincón del patio, junto al viejo árbol de jacaranda. Ese árbol que, sin saber nadie por qué, ella siempre buscaba. Tenía entre sus pequeñas manos un cuaderno viejo, de tapas desgastadas,
que había encontrado en el altillo de la casa. No sabía leer todas las palabras, pero entendía más de lo que parecía. Algunas cosas no se leían con los ojos. Se sentía observada. Se giró despacio. Esteban estaba detrás de ella. No la miraba con dureza. Tampoco con desconfianza. Era otra cosa. La miraba como alguien que comienza a comprender, pero aún tiene miedo de confirmar. Él notó el cuaderno. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, tan serio como afectado. Emilia lo sostuvo con sus dos manos. Y, sin hablar, se lo entregó. Esteban respiró hondo. Tomó el cuaderno. Lo abrió. Las páginas amarillentas temblaron, como si hubieran esperado años para ser tocadas. Era la letra de su padre. Reconocible. Precisa. Dolorosa. Abril de 1999. Hoy, ella volvió al jardín. La niña de los ojos tristes. No sé quién es. Siempre aparece, siempre calla. Me mira como si supiera algo. Mi hijo Esteban la mira con curiosidad. El pequeño le regaló un barco de papel. Esteban tragó saliva. La siguiente página estaba borroneada, como si alguien la hubiera llorado. Mayo de 1999. La niña desapareció. Nadie sabe quién era, ni de dónde venía. Pero antes de irse, dijo algo. Me miró y solo susurró. Él volverá a verla. Esteban se quedó congelado. Volverá a verla. Volverá. ¿Volver? ¿Quién? ¿Él? ¿Él mismo? ¿Una promesa? ¿De hace 25 años? Guardó el cuaderno con cuidado. No quería que nadie más lo tocara. Excepto ella. Excepto esa niña que ahora lo miraba, igual que aquella niña de la foto. Emilia, susurró, con la voz más humana que jamás le hubieran escuchado. ¿Tú, has estado aquí antes? Ella inclinó la cabeza. No como quien no comprende, sino como quien no puede decirlo. Esteban sintió algo muy parecido al miedo. No un miedo común. Un miedo, antiguo. Un miedo que viene desde los recuerdos más lejanos, los que uno nunca quiso aceptar como reales. Lucía los observaba desde lejos. Oculta detrás de la puerta de la cocina. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Lo sabía. Esa niña. Esa mirada. Esos gestos. Ese cuaderno. Ese árbol de jacaranda. Todo estaba regresando. Todo lo que ella había tratado de proteger. Todo lo que había prometido jamás revelar. Pero ahora. Era demasiado tarde. Los secretos estaban despertando. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se encontraba en su despacho, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara antigua. Frente a él, sobre el escritorio, estaba el cuaderno. Abierto en una página subrayada. Una página donde la letra del viejo Montenegro decía algo estremecedor. Mi hermano murió, pero su historia, no. Hay cosas que la sangre transmite que no son visibles. No todos son de este tiempo. Algunos vuelven. Algunos regresan para terminar lo que no pudieron completar. Esteban apretó las hojas con fuerza. Miró la fotografía una vez más. El niño. La niña. El barco de papel. La jacaranda. Miró su reflejo. Y sintió que algo en lo profundo de su memoria se movía. Como si intentara despertar. Como si quisiera gritar. Como si quisiera recordar. El sonido de pasos lo sobresaltó. La puerta se abrió lentamente. Era Emilia. No parecía asustada. Ni perdida. Parecía donde debía estar. Se acercó. Tranquila. Con la misma silenciosa certeza de un recuerdo que regresa. Y sin decir nada. Se sentó junto a él. Esteban, por primera vez en su vida, no habló. Solo esperó. Y entonces, ella tomó un papel. Lo dobló lentamente. Una vez. Otra vez. Luego otra. Sus dedos eran pequeños, pero firmes. Era el mismo gesto. El mismo barco de papel. El mismo de la foto. El mismo de su infancia. El mismo que él le regaló a esa niña misteriosa muchos años atrás. Un recuerdo que nunca entendió. Hasta hoy. Yo ya le di uno a usted, susurró Emilia, con voz suave, demasiado suave para su edad. Cuando yo era, otra. Esteban sintió el alma temblar. Ella, no dijo otra niña. Ella no dijo otra persona. Ella dijo. Cuando yo era otra. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. La mansión estaba dormida. Pero la historia estaba despierta. Muy despierta. Y ya no había vuelta atrás. Lucía entró en la sala. Apareció sin ser llamada.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No podía seguir callando. Sabía que ese momento llegaría. Y, esta vez, ella tendría que decir la verdad. Esteban, dijo, con voz quebrada. No fue casualidad que tu padre guardara ese cuaderno. No fue casualidad que tú recordaras ese barco. No fue casualidad que ella haya llegado a esta casa. Él la miró, con el alma expuesta. Lucía respiró hondo. Y entonces, confesó. Ella, no es solamente mi hija. Hubo silencio. Tenso. Doloroso. Demasiado inmenso como para romperlo con palabras. Hasta que ella lo hizo. Ella, pertenece a esta casa. A esta sangre. A esta historia. A este árbol. A esta promesa. ¿Qué estás diciendo? Susurró Esteban, apenas atreviéndose a respirar. Lucía lo miró. Triste. Derrotada. Pero libre. Estoy diciendo que tú ya la conocías. Esteban sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Como si todas las paredes se derrumbaran. Como si el tiempo dejara de existir. Lucía dio un último paso. Miró al millonario. Y dijo, ella, ha vuelto. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue que, Emilia lo sabía. Siempre lo había sabido. Esa noche, la jacaranda floreció. Como si hubiese estado esperando ese momento. Como si fuera testigo de lo que estaba renaciendo. De lo que nunca debió ser olvidado. Y de lo que estaba por revelarse. Porque ya no era una historia. Era un lazo. Era un regreso. Era un destino. Que apenas comenzaba. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Emilia es realmente parte de la familia Montenegro? Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video, deja tu like y suscríbete. La madrugada cubría la mansión Montenegro con un silencio raro, casi sobrenatural. No era la quietud tranquila de una casa durmiendo, era un silencio expectante. Un silencio que parecía escuchar. Que parecía esperar. Fue esa noche cuando las luces parpadearon sin motivo. Cuando el viejo reloj de pie marcó las 3 de la mañana y dio 4 campanadas. Cuando una ráfaga de viento cerró de golpe todas las puertas del pasillo. Algunos empleados se persignaron. Otros fingieron no haber escuchado. Pero Emilia. Ella se levantó de la cama. Como si alguien la hubiera llamado. Como si supiera exactamente hacia dónde ir. Como si el tiempo, por fin, se estuviera colocando en su lugar. Lucía la vio caminar por el pasillo, descalza, con su pijama azul y su cabello revuelto. No tenía miedo. No preguntaba. No buscaba. Recordaba. Esteban también estaba despierto. No por casualidad. Ni por insomnio. Sino porque algo dentro de él había despertado, y lo mantenía de pie, mirando por la ventana, sintiendo que la noche le hablaba. Cuando Emilia apareció, él no se sorprendió. Casi como si la estuviera esperando. Ella lo miró desde la puerta. Con esos ojos suyos. Profundos. Inquietantes. Antiguos. Tengo que mostrarte algo, dijo, con la voz tranquila. Él la miró. Pero esta vez, no como un hombre que observa a una niña. Sino como un hombre que empieza a aceptar lo imposible. Y la siguió. Atraviesan el pasillo principal. No encendieron luces. No hacía falta. Todo parecía guiado por una claridad invisible. La niña se detuvo frente a una puerta. Una puerta que siempre estaba cerrada. Una puerta que nadie abría. La puerta del viejo despacho del abuelo Montenegro. Ese despacho que, según los empleados, nunca estaba realmente vacío. Emilia giró la perilla. Entró. Y Esteban, sin entender por qué no sentía miedo, entró detrás. El aire estaba frío. Muy frío. La habitación conservaba aún ese olor antiguo. A cuero viejo. A polvo silencioso. A memoria. Emilia caminó hacia uno de los estantes. Tocó un libro grande, de tapas negras. Sin título. Solo un símbolo. Un símbolo extraño, como un árbol con raíces que bajaban, y ramas que subían. Lo sacó con esfuerzo. Lo puso sobre la mesa. Esteban lo abrió. Y entonces, lo recordó. No el libro, sino el símbolo. El árbol. La jacaranda. Aquel árbol en el que él había jugado de niño. Aquel árbol donde había conocido, a ella. A la niña del barco de papel. Lucía apareció en la puerta. Tenía los ojos llorosos. Pero no intervino. Solo susurró. Ya es hora. Esteban la miró. Ella entendió. Que ya no se podía ocultar. Ni proteger. Ni negar. Porque el pasado. Ya no estaba en el pasado.
Estaba en esa habitación. En ese libro. En esa niña. Y entonces, Emilia abrió el libro por la mitad. Las páginas parecían temblar entre sus dedos. No eran escritas. Eran dibujadas. Ilustraciones antiguas. Una familia. 3 generaciones. El árbol Montenegro. Los antepasados. Y en cada cuadro familiar. Había una niña. Siempre la misma. No envejecía. No cambiaba. Solo estaba. Observaba. Siempre cerca de los Montenegro. No familia. Pero no extraña. Una figura. Silenciosa. Que aparecía en épocas cruciales. Cuando alguien de los Montenegro tenía que recordar quién era. Quién había sido. Y quién debía ser. Esteban se estremeció. 3 palabras comenzaron a surgir de sus labios. Esto es, imposible. Pero Emilia lo miró. Y él dejó de decirlo. Porque si algo había aprendido en esos días era que lo imposible no siempre lo es. ¿Quién eres? Susurró él, casi con temor. Emilia bajó la mirada. Y por primera vez, pareció sufrir al responder. Si lo digo ahora, me olvidarás otra vez. Sus palabras lo atravesaron. Lo sacudieron. Lo dejaron sin palabras. Él comprendió. Era algo que no se podía nombrar. Que solo podía reconocerse. No con los ojos, sino con el alma. Entonces ella hizo algo. Se acercó. Puso su pequeña mano sobre la del millonario. Y en ese contacto, algo despertó. Todo fue rápido. Una imagen. Luego otra. Y otra. Una niña bajo el árbol. Él, de niño, riendo con ella. Él devolviéndole un barco de papel. Una promesa. Cuando seas grande, si nos olvidamos, tú volverás. ¿Y si tú me olvidas? Entonces, yo te recordaré. ¿Y si, yo ya no soy yo? Aunque ya no seas tú, sabrás quién soy yo. Fin del recuerdo. Silencio. Respirar duele. Llorar quema. El alma tiembla. Él la miró. Ella lo miró. Y hubo un instante. Un instante en el que los dos se reconocieron. Sin palabras. Sin lógica. Sin tiempo. Sin nombre. Porque hay cosas que se recuerdan, aunque no sean de esta vida. Lucía lloraba en silencio. Esteban se limpió los ojos, sin vergüenza. Emilia no lloraba. Solo observaba. Tranquila. Como quien no necesita demostrar nada. Como quien sabe que el tiempo, finalmente, lo está haciendo bien. El reloj volvió a sonar. 4 campanadas. Pero esta vez, no eran de madrugada. Era amanecer. Un amanecer nuevo. No de día. De historia. De verdad. De promesa cumplida. A partir de ese momento, algo cambió en Esteban. No completamente. Pero indudablemente. Ya no la veía como antes. Porque ya no era la hija de la empleada. No era la niña tímida. Ni siquiera la que se parece a alguien. Ella. Era un recuerdo vivo. Un vínculo. Una promesa. Una señal. Una presencia. Que siempre había estado allí. Aunque él no lo supiera. Y ahora. Ya no podía dejar de saberlo. Y esa noche, cuando todos dormían, el árbol de jacaranda volvió a dejar caer flores violetas. Pero esta vez no fue por casualidad. Fue porque la historia empezaba a florecer. Y lo que estaba por revelarse, sería demasiado grande para seguir oculto. O demasiado verdadero, para seguir callado. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Emilia realmente ha estado en la vida de Esteban desde antes, quizá desde otra vida o tiempo? Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video, deja tu like y suscríbete. La mansión Montenegro amaneció diferente. No era solo la luz dorada filtrándose entre los ventanales inmensos, ni el perfume de las jacarandas que caía desde el jardín. Era otra cosa. Algo se había movido. Algo invisible, pero presente. Los empleados lo sentían, aunque no entendían qué era. Las paredes parecían susurrar. Las puertas crujían suavemente, como si se estiraran después de dormir demasiados años. La casa estaba despierta. Y no volvería a dormir. Esteban Montenegro no había cerrado los ojos en toda la noche, pero no estaba cansado. Estaba sorprendentemente lúcido. Había pasado horas observando aquel barco de papel que Emilia había doblado la noche anterior, idéntico al de sus recuerdos. Ese pedazo de papel ya no era solo un objeto. Era un puente. Entre él y su pasado. Entre él y ella. Entre él y esa promesa que ahora sabía que había hecho. ¿Pero cómo?
¿Cómo se puede prometer algo a una niña que oficialmente jamás existió? ¿Cómo se puede recordar a alguien que no debería estar en ningún recuerdo? Salvo que no fuera solo un recuerdo. Salvo que fuera algo más. Algo vivo. Algo que regresó. Cerca del mediodía, llamó a Lucía. Ella entró en su estudio, seria, casi resignada. Ya no puedo ocultarlo, ¿verdad? Dijo en voz baja. Esteban no respondió. Solo le mostró la fotografía que había encontrado en el cuaderno del abuelo. La foto donde él, con apenas 7 años, sonreía debajo del árbol de jacaranda. Con una niña desconocida a su lado. Esa misma sonrisa que él nunca recordaba haber tenido. Esa niña que nunca supo quién era. Que nadie supo quién era. Lucía la miró largo rato. Luego, con una mezcla de miedo y alivio, dijo. Claro que sabes quién es. Silencio. Un silencio que dolió. Esteban, tú la conociste antes. Mucho antes de que yo la trajera a este mundo. Él sintió un latigazo. ¿Qué estás diciendo? Lucía cerró los ojos. Y finalmente habló. Estoy diciendo que ella no llegó contigo. Sino que tú la estás alcanzando. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Emilia entró. Serena. Como siempre. Pero esta vez con algo entre sus manos. No era un cuaderno. No era un barco de papel. Era un retrato. Antiguo. Pintado al óleo. El marco estaba agrietado. El lienzo desgastado. Pero no había duda. Era la misma niña de la fotografía. La misma jacaranda detrás. La misma postura. La misma mirada. Esa mirada. Esa mirada. Que no era de una niña. Ni de una mujer. Era de alguien que había visto mucho. Demasiado. Más de una vida. Más de un tiempo. Con una palabra escrita en la parte inferior del cuadro. Esteban sintió la sangre helarse cuando leyó ese nombre. Isabela. No Emilia. No la hija de la empleada. No la niña extraña. Isabela. Un nombre que nunca antes había escuchado. Pero que reconoció instantáneamente. Como si lo hubiera dicho 1000 veces. Como si lo hubiera amado. Como si lo hubiera perdido. ¿Quién es? Preguntó, con voz quebrada. Lucía susurró. No es quién, sino cuándo. Emilia lo miró directamente. Y entonces, por primera vez, habló como si tuviera muchos años más que su edad. Isabela, fui yo. ¿Antes? Antes. ¿Antes de qué? De olvidarnos. Esteban sintió que el corazón le temblaba. ¿Y por qué, volviste? Ella no respondió enseguida. Solo acarició el marco del retrato. Y luego susurró. Porque tú me esperabas. Aunque no lo recordaras. En ese instante, no habló una niña. Habló una memoria. Una historia viva. Una promesa que no había muerto. Ni siquiera con el tiempo. Ni siquiera con la vida. Los días siguientes fueron extraños. Emilia paseaba por la casa como si siempre hubiera vivido allí. Conocía pasillos que nunca había recorrido. Salas que nunca habían estado abiertas. Sabía que cuadros estaban detrás de otros cuadros. Recordaba puertas ocultas. Sabía qué árbol había sido plantado primero. Un día, incluso señaló un rincón del jardín y dijo. Aquí, debajo, hay un mosaico roto. Con nuestro dibujo. Excavaron. Y lo encontraron. Ella y él. Bajo tierra. Protegido por raíces. El dibujo de un barco y una niña, hecha por 2 niños. Hace más de 20 años. Cuando ella no había nacido. Cuando él tenía 7. Cuando se lo había prometido. Si te pierdes, vuelve a buscarme. ¿Y si me olvido? Tu alma recordará. Había cosas que nadie podía explicar. Pero había algo mucho más inquietante. Algo que Emilia nunca había dicho. Pero todos lo sentían. Ella no había venido a recordar. Ella había venido a hacer recordar a él. Una tarde, durante una tormenta, mientras el viento golpeaba las ventanas y el cielo se iluminaba, Emilia se acercó a Esteban y dijo. Ya es hora de que escuches lo que el árbol recuerda. Él la miró, confundido. ¿El árbol? Ella lo tomó de la mano, con total naturalidad. Caminaron hacia el jardín. La lluvia caía. El viento susurraba. Y allí estaba ella. La jacaranda. Florecida. Como siempre. Como cuando él tenía 7 años. Como cuando ella lo miraba en silencio. Como cuando él le dio el barco. Como cuando todo empezó. Ella se paró frente al árbol. Lo tocó. Y sin mirar atrás, dijo. Aquí fue. Aquí dijimos lo que no debía olvidarse. El viento se detuvo.
El mundo pareció escuchar. Emilia cerró los ojos. Y entonces, Esteban recordó. No un recuerdo normal. Fue más como una escena. Como un eco. Como un momento suspendido en el aire. Ya no era él, el hombre. Era él, el niño. Y ella. Ya no era Emilia. Era otra. Era Isabela. Sentada en la tierra, esperando la tarde, bajo las flores violetas. Y él le decía. Si alguna vez me pierdo, si alguna vez me vuelvo alguien que no escucha, si alguna vez dejo de creer, tú vas a volver, ¿verdad? Ella sonreía. ¿Volver de dónde? No lo sé. ¿De cuándo? No lo sé. ¿Y cómo sabrás quién soy si ya no somos los mismos? Ella lo miró. Con esa mirada. Misma mirada. No importa el cuerpo. Entonces, ¿qué importa? Importa, el alma. Fin de la visión. Silencio. Lluvia. Flores cayendo. Esteban respiró hondo. Y casi sin voz, susurró. Yo, te esperé. Emilia abrió los ojos. Y dijo, con una paz que parecía antigua. Y yo, regresé. Esa noche, la jacaranda volvió a florecer. Pero esta vez no fue solo magia. No fue casualidad. Fue respuesta. A algo que había esperado años. A una promesa cumplida. A una verdad que seguía viva. Y lo que estaba por revelarse. No era solo quién era Emilia. Ni porque había regresado. Sino, que había venido a hacer. Y lo que ella tenía que decir. Cambiaría el destino de todos en esa casa. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Emilia regresó para algo más importante que solo recordar? Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video, deja tu like, suscríbete. La noche en la mansión Montenegro era diferente desde que Emilia comenzó a hablar con seguridad, desde que empezó a mirar a su alrededor como si ya supiera lo que vendría. Ahora, cada pasillo parecía guardar un secreto, cada puerta cerrada parecía contener un recuerdo atrapado. Todo lo que antes era silencio, ahora vibraba. Esteban caminaba solo por el segundo piso, cerca de la biblioteca. La voz de Emilia seguía resonando en su mente, no era mamá, era alguien con miedo. Esa frase lo perseguía. Porque justamente, había alguien con miedo. Alguien que nunca había hablado, y que ahora, quizás, estaba dispuesto a hacerlo. Esa noche, Esteban no podía dormir. No era culpa del café, ni del estrés, era algo que sentía. Algo, como la presencia de alguien. Y no estaba equivocado. Al cruzar el pasillo, vio algo imposible. Una puerta, abierta. La puerta del salón donde nunca se entraba. La habitación sellada desde hacía años. La puerta de Alicia. Su difunta esposa. El lugar donde nunca, jamás, se debía entrar. Pero la puerta estaba abierta. Como si alguien la hubiera abierto desde dentro. Esteban se acercó lentamente. Respiró hondo. Asomó apenas el rostro. Y vio algo dentro. No era un fantasma. Ni una silueta. Era algo más perturbador. Era un retrato. Uno que él nunca había mandado hacer. La imagen de una mujer joven, con cabello negro, mirada profunda, piel clara. No era Alicia. No era una pintura vieja de la familia. No era una empleada antigua. Era un retrato nuevo. Muy nuevo. Con colores frescos, pintura aún húmeda. Una pintura hecha, hacía pocos días. ¿Quién había pintado eso? ¿Y cómo? Estaba allí. Se acercó, con la garganta aprieta. Pero entonces, vio lo peor. Abajo, en la esquina del cuadro, una pequeña firma. Tembló. Era escritura infantil. La firma decía, Emilia. Aquella mañana, los empleados vieron al millonario salir de esa habitación con el rostro pálido, casi enfermo. No gritó, no ordenó nada. Solo caminó. Se sentó en silencio en el salón principal. Hasta que llegó Emilia. La niña entró sin miedo. Caminó hacia el despacio. Esteban la vio como nunca antes, tranquila, seria, casi, consciente. Ella se sentó. Lo miró. Él respiró, hondo, y dijo con voz quebrada. Dime, ¿quién te enseñó a pintar ese rostro? Ella parpadeó. Luego, respondió lentamente. No me lo enseñaron. Yo lo recordé. Eso no era normal. Eso no podía ser normal. Esteban tragó saliva. ¿La conoces? Emilia desvió su mirada. Y no dijo sí. Tampoco no. Solo dijo. Ella estaba triste, y sola. Esteban se inclinó hacia adelante. Con miedo. Con esperanza. Con culpa. ¿Dónde la viste?
¿Dónde? Emilia levantó su mano temblorosa y señaló hacia arriba. Hacia el tercer piso. Hacia el ático. Ese lugar que él nunca se atrevió a abrir. El lugar donde estaban guardadas las cosas de Alicia. Y las cosas que nunca debieron encontrarse. 3 horas después, Esteban subía las escaleras. Emilia iba detrás. No hablaban. No era necesario. Parecía que la casa entera los observaba. El ático tenía olor a madera vieja y a recuerdos encerrados. Entraron. Todo estaba como siempre, cajas cerradas, muebles cubiertos con sábanas blancas, polvo acumulado durante años. Pero, había algo diferente. Una silla. Justo en medio. Con un cuaderno encima. Esteban lo tomó. Y sintió un escalofrío. Lo abrió. Eran dibujos. De Alicia. Muchos. Hechos con lápiz, por una niña. Una niña, silenciosa. Emilia se acercó. Tocó suavemente el cuaderno. Y susurró. Ella tenía miedo, pero también esperanza. Esteban tembló. ¿De qué tenía miedo? Emilia levantó la cabeza. Y miró directamente, hacia la pared derecha. Una pared de madera, aparentemente normal. Pero ella, la señaló. Ahí. Esteban sintió algo muy dentro de su pecho. Se acercó. Tocó la pared. Era hueca. Tragó saliva. Golpeó suavemente. Vacío. Una puerta oculta. Un compartimiento secreto. Uno que él no sabía que existía. O que quizás, sí sabía, pero había olvidado. O había preferido olvidar. Emilia lo miró, con ojos que no eran de niña. Todos la escuchaban llorar. A Esteban se le escapó un suspiro. No. No podía ser. Lentamente, empujó la madera. Y la pared, se abrió. Una oscuridad fría, con olor a encierro y a soledad. Y dentro. Objetos. Cartas. Y algo más. Una grabadora antigua. Una grabadora de voz. Emilia se quedó quieta. Muy quieta. Como si supiera lo que estaba por escuchar. Esteban la encendió. Y una voz quebrada, rota por el miedo, habló. La voz de Alicia. Esteban sintió que sus rodillas fallaban. No podía respirar. Pero escuchó. Esteban, si alguien encuentra esto, significa que ya no estoy aquí. No sé qué me pasará, pero tengo miedo. No confío en nadie, excepto en ella, en la que vendrá, la niña, la que verá lo que los demás no ven. La niña, que recordará lo que nadie debe recordar. Silencio. Emilia tenía los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, dijo algo que Esteban nunca olvidaría. Ella no quería justicia. ¿Qué quería? Susurró él, con miedo. Emilia lo miró. Quería ser escuchada. ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que Emilia tiene un lazo más profundo con Alicia de lo que parece? Déjame tu like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo esta historia. La mansión Montenegro estaba en silencio. Pero esa noche no era como las otras. No era el silencio de la riqueza, de la soledad o del lujo. Era otro tipo de silencio. Uno que respira. Uno que escucha. Uno que espera. Esperaba que, después de tantos años, por fin, alguien se atreviera a decir la verdad. Esteban estaba sentado en la sala principal, mirando la grabadora abierta sobre la mesa. Parecía un hombre distinto. No el poderoso empresario, frío y elegante. No. Era solo un hombre, quebrado. Roto. Humano. Lucía estaba a su lado, con su hija dormida en brazos. Emilia, después de escuchar la voz de Alicia, había caído en un sueño profundo. Pero no era un sueño normal. No era un descanso. Era un descanso, de memoria. Una pausa, entre el pasado y el presente. Porque en su sueño, Emilia no soñaba como los niños. Soñaba, recordando. Las visiones comenzaron suaves, como bruma. Un camino lleno de árboles. Una casa pequeña. Un piano junto a una ventana. Una mujer joven, hermosa, con el cabello suelto, escribiendo en un cuaderno. Una sonrisa tranquila. Y ella. Una niña pequeña. Jugando cerca. No era Emilia. Pero, sí lo era. Y entonces lo supo. No recordaba una vida ajena. Recordaba su propia vida. Recordaba ser hija de esa mujer. En el salón, Emilia se movió entre sueños, murmurando palabras incomprensibles. Lucía acarició su cabello. ¿Crees que está bien? Susurró, preocupada. Esteban no respondió enseguida. Tenía la mirada fija en la niña dormida. Había algo que había comprendido. Algo que le dolía,
pero también lo liberaba. Alicia, siempre decía que el amor deja huellas que no se pueden borrar, murmuró. Nunca entendí esa frase. Hasta ahora. Lucía lo observó. ¿Qué crees que está pasando? Él tragó saliva. Creo que algunos recuerdos no vienen de la mente. Vienen del alma. Silencio. Y ella miró a Emilia, reconoció algo que yo fui incapaz de ver. Lucía frunció el ceño. ¿Qué? Esteban no parpadeó. Ella reconoció el amor. Esa misma noche, Emilia despertó. Se sentó. Miró a Esteban. Y habló, ya sin miedo. Yo estuve aquí antes. Lucía contuvo el aire. Esteban no se movió. Emilia miró el suelo. Sus pies descalzos. Su voz era tranquila. No me acuerdo de todo, pero sé que yo vine a esta casa. No como ahora. Como otra niña. Con otro nombre. Con otra cara. Pero yo vine. Un silencio se extendió. No era miedo. Era respeto. Ella, susurró Emilia, no me hablaba con palabras. Me hablaba con su corazón. Y yo, todavía la escucho. Lucía la miró, impactada. ¿Quieres decir que, eras, su hija? Emilia levantó la mirada. No lo sé con certeza, pero sí sé, que ella me amaba. Esteban sintió un golpe en el pecho. Como si algo dentro de él se partiera. La niña, con suaves pasos, caminó hasta él. Lo miró, como si lo conociera desde siempre. Como si siempre hubiera sido su padre. Tu corbata, susurró. Yo la conocía. Tus ojos, también. Él sintió lágrimas. Ella le sonrió suavemente. El corazón no olvida lo que el alma ya sabe. Esa mañana, Emilia pidió algo inesperado. Quiero ir al jardín. Al árbol más grande. Todos se miraron, confundidos. Pero ella caminó sola, con paso seguro, como quien ya conocía el camino. Cruzó el patio, pasó junto a la fuente, llegó hasta el enorme roble antiguo, y se paró justo debajo. Miró el tronco. Y con voz suave, dijo. Aquí. Esteban la observó, sin comprender. Ella tocó la corteza del árbol. Ella se sentaba aquí. A escribir. A tocar su piano en la mente. A llorar, sin hacer ruido. La brisa sopló. Olor a jazmín. Y entonces, Lucía vio algo. Grabado en el tronco. Antiguo. Difícil de ver. Pero ahí estaba. Dos iniciales. Una A. Una E. Lucía se llevó las manos a los labios. Esteban cayó de rodillas. Emilia sonrió. No con alegría, sino con paz. Ella siempre estuvo esperando que alguien la recordara. Y yo, ya la recordé. El tiempo pasó. La mansión no volvió a ser la misma. Ya no estaba llena de lujo frío. Ahora, estaba llena de voces. Voces que no hablaban. Pero se sentían. En los pasillos. En los retratos. En los recuerdos. Lucía ya no era solo la empleada. Era algo más. Era un puente. Entre lo perdido. Y lo encontrado. Esteban dejó de ser un hombre solo. Porque ahora sabía. Que algunos lazos no los hace la sangre. Los hace la memoria. Y las almas. Y Emilia. Crecería sabiendo algo que muchos adultos nunca llegan a entender. Hay personas que conocemos, antes de conocerlas. Y hay amores. Que regresan. Aunque no se los llame. ¿Te gustó el final de esta historia? ¿Crees que Emilia realmente tenía un lazo espiritual con Alicia? Déjame tu like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo esta historia. Y si quieres más historias como esta, prepárate. Porque lo que viene, es aún más impactante.